nuestra responsabilidad tiene limitaciones y que donde usted y yo no podemos llegar, puede llegar Dios, y que el único que puede cambiar un corazón y hacer bueno a una persona es Dios, no nosotros. Pero aún así nuestra responsabilidad es enseñar las verdades. Claro, hoy en día con este posmodernismo y todas estas ideas salidas del mismo infierno, hoy los padres no son educadores. Hoy los padres son facilitadores. O sea que no deben enseñar valores a sus hijos. Tienen que dejarlos pensar por ellos mismos. El padre no es más que un amigote y la madre es una amiga de los hijos. Como dije, son facilitadores. No son padres, no son educadores. ¿De dónde se ha sacado esta enseñanza enferma? ¿De dónde? El verdadero amor de una madre es el que sigue adelante aunque no tenga respuesta. Verso 23, dice la palabra: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces sus discípulos le rogaron diciendo: despídela porque da voces tras nosotras. Una simple lectura de la historia nos pudiera parecer algo insólito frente a la situación que esta mujer pasaba. Fíjense que encontramos en Jesús guardando silencio. Es realmente increíble porque Jesús jamás dejó escapar a alguien de su presencia sin haberle otorgado su gracia y misericordia. Es más, siempre encontramos a Jesús motivando una conversación, manifestando compasión por los atribulados del diablo. Sin embargo, aquí yo veo a un Jesús un tanto, y lo digo entre comillas, o lo pongo entre comillas, indiferente. Dice el verso 23, la primera parte: Jesús no le respondió palabra. Sin embargo, él sabía su dolor. Él había oído su petición. Él sabía que esta era una mujer cananea, de dónde venía. Y por su omnisciencia, él tuvo que saber el tormento de la muchacha y la terrible condición de estar poseída por un demonio. Esa madre, en esa situación, bien pudo haberse regresado cuando notó que Jesús no le dio respuesta. Ella estaba en un momento de angustia, de tristeza. Ella literalmente había tocado fondo. Ella se dirige al único que podía dar liberación a su hija, pero se encuentra con un Mesías que no le da respuesta. Y ahí está aquella madre, con gran dolor, sin entender el porqué del silencio de Jesús, y escuchando a los discípulos decir lo último que ella hubiese querido escuchar: despídela, Señor, pues da voces tras nosotros. Sin embargo, me maravilla que no se inmuta. Frente a lo que parecía inaudito, esta mujer persevera, no se rinde, no baja los brazos. Ella sigue peleando, ella sigue con su búsqueda. Estás obteniendo respuesta a las oraciones por tus hijos. Si aún no ha llegado la respuesta, no bajes los brazos. O sea, en otras palabras, no dejes de orar. Persiste. Uno persiste en algo que vale la pena. ¿Y acaso no vale la pena la salvación espiritual de nuestros hijos? No sabemos cuánto tiempo tenía esta hija padeciendo, pero seguro había pasado noches en vigilia, escuchando aquellos gemidos desesperados, viendo las contracciones de su rostro producidas por aquel terrible demonio. Lo que ella tuviera que esperar ahora no era nada comparado con lo que ella había sufrido. Ella no se dio por vencida. Ella siguió clamando, siguió orando. Ella había encontrado al Salvador para su hija y no iba a renunciar. Aquí tenemos una de las grandes lecciones para la vida. Esta mujer siguió intercediendo por su hija. Es verdad que fue probada, pero ella descubrió el poder que hay detrás de la súplica. Ella descubrió que la falta de una respuesta al momento no significa una total negativa divina. Aquí tenemos el ejemplo de una madre que por amor a su hija no disminuyó en la intensidad de su súplica. Solo una madre es capaz de hacer esto. A ellas no le vencen las circunstancias. Los hijos son un precioso tesoro de incalculable valor,
y por ellos son capaces de hacer lo necesario, ¿por qué te vas a rendir? Pero pastor, ya he conversado muchas veces con mi hijo y no cambia. Pastor, las cosas van de mal en peor. Pastor, usted no sabe exactamente. Yo no sé, pero hay alguien que sí lo sabe. ¿Acaso no crees que a Dios le interesa tu problema? Es más, ¿acaso no crees que Dios ama a tus hijos más que lo que los amas tú? ¿Por qué no pedirle a ellos, a Él por ellos? ¿Por qué no perseverar en clamor? Acuérdate que esto es una guerra. ¿Crees realmente en que Dios contesta la oración? Muchas veces nos arremangamos y decimos, yo le voy a ahorrar el trabajo a Dios. Y creemos que nosotros podemos producir los cambios que Dios, por excelencia, sabe hacer. Creo que la paternidad y la maternidad nos ayudan a recordar cuán frágiles somos. Muchas veces nos recuerdan que nos metimos en un asunto para el cual nunca estamos preparados. Porque muchas veces nos vemos ante situaciones que no sabemos qué hacer. Y nos vemos ante preguntas que no sabemos cómo responder. Es más, por mucho que intentemos producir un cambio con nuestras palabras, nos damos cuenta que no surten efecto. Entonces, ¿qué hacer? Lo que debemos hacer desde el principio. Lo que nunca debemos dejar de hacer. Orar, orar, orar. Ora usted por sus hijos todos los días. Está pidiendo por el compañero o la compañera que Dios le va a dar a sus hijos en el futuro. ¿Tiene usted la fe para pedirle a Dios por eso? Hay asuntos demasiado delicados como para dejarlo a lo que ocurra. No es así. Criar hijos es una tarea difícil. Y como dije, nos recuerda cuán frágiles somos y cuánto necesitamos depender de Dios. Ahora, el amor de una madre, en tercer lugar, es aquel que soporta la respuesta inesperada. Primero, como ya dijimos, el amor es el que hace suyo el sufrimiento del que ama. Segundo, es el que sigue adelante aunque no tenga respuesta. Y ahora, el amor de una madre verdadero y genuino es el que soporta la respuesta inesperada. Primero Jesús guardó silencio. Y ahora ocurre algo mucho más increíble. Ella escucha una respuesta para la que no estaba preparada. Verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Bueno, uno pudiera haber pensado, ya es suficiente el silencio de Jesús para que la mujer con el silencio se retirara. Ella vio que Jesús siguió su camino sin atender su llamado. Pero como alguien que no tiene más alternativa, pues esta era su única oportunidad para salvar a su hija, se adelanta e interrumpe el caminar de Jesús, postrándose en tierra con estas palabras, Señor, socórreme. Y entonces Jesús rompe el silencio. Y cuando ella espera la palabra sanadora para su hija, se encuentra con la última respuesta que hubiese pensado. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué hubiese hecho usted frente a semejante respuesta? ¿Hasta dónde usted hubiese permanecido allí después de esta palabra? Era como si Jesús estuviera cortándole a esta mujer toda la esperanza. Pero esta madre tuvo una fe inquebrantable. Y eso Jesús lo admiraría después. Quiero que sepan algo, hermanos. Cuando Jesús vio a esta mujer, desde el principio, vio su fe. Y por eso decide probarla. No solamente para bendición de ella, sino para enseñanza de aquellos que estaban allí. Jesús nunca estuvo indiferente. Su corazón estaba con el corazón de aquella madre. Solo estaba probando su fe.
Esta mujer tenía una fe inquebrantable. Su fe fue sometida a la más alta prueba que alguien podría resistir. Ahora noten que Jesús le dice con esta respuesta que ella no puede recibir ningún favor porque ella no es de la familia, no es de Israel. Él dijo que había sido enviado primero a las ovejas, ¿verdad? A la casa, a Israel, a los hijos, y no echarle el pan a los perrillos. Ella era de los perrillos. Por lo tanto, no le correspondía el pan de la familia. Quiero que observen algo. Aquí la palabra perrillo se está refiriendo a una mascota. No usa Jesús el término más fuerte, que es perro. Usa perrillo, y es una expresión para referirse a una mascota, cosa que no abundaba mucho en Israel, porque los perros vivían en manadas y no se caracterizaban precisamente por lo que hoy tenemos nosotros como mascotas. Más bien eran bestias salvajes que se alimentaban de basura y que atacaban a las personas. Pero esa no es la palabra que él emplea la palabra perrillos, como queriendo decir no eres de la familia. Ahora la pregunta, ¿no estaba siendo Jesús demasiado duro e insensible con esta pobre mujer, diría alguien? No. Más bien esto nos habla de que en la búsqueda del favor divino debemos saber que no tenemos el derecho al pan de los hijos. En otras palabras, que lo único que podemos esperar de Dios es misericordia. No tenemos ningún derecho. Es gracia, es misericordia. Que cuando venimos a Dios debemos desprendernos de todo lo que consideramos nuestros derechos y optar por la misericordia divina. Y eso fue lo que al final descubrió esta pobre madre. Ella sabía que no merecía el pan de los hijos, pero sí podía optar por las migajas de la mesa de sus amos. Allí en el verso 27 dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer da una gran lección de humildad. Nos enseña cómo tenemos que acercarnos a Dios en medio de nuestras hondas pruebas. Nos enseña a renunciar a nuestras expectativas y a confiar en su gracia. Aquí no hay reclamo en su súplica. Yo veo en la súplica desesperada de esta mujer quebrantamiento, humillación, aunque la respuesta no haya sido la que ella esperaba. Ella terminó postrada, y esa es la mejor manera para esperar su misericordia. Y aquí encontramos una cuarta característica y última del amor de una madre: es el amor que se levanta después de haber tenido la victoria. Verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Qué tremendo, hermanos. ¿Acaso no sabía Jesús de la fe de esta mujer desde el principio? Claro que sí. La Biblia dice que el Señor no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Y Él sabía que aquella mujer tenía el calibre para soportar la prueba. Él sabía que en ella habitaba una gran fe. Y entonces le concede su petición: hágase contigo como quieres. Cuando Jesús vio la manera como aquella noble madre había enfrentado todas las montañas que se levantaban contra ella, probando su fe, Él la elogia con estas palabras: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y repito, Él conocía el corazón de esta madre. Él había ido a la región de Tiro y de Sidón porque sabía que allí probaría la fe de una noble madre. Y es interesante notar que en varios de los encuentros que Jesús tuvo con hombres y mujeres, donde hace un reconocimiento de la extraordinaria fe de ellos, no fueron precisamente judíos. Los prejuiciados judíos, quienes llamaban perros a los gentiles, tendrían que admitir que en ellos hubo más fe en el Mesías que la que ellos mismos manifestaron. Y aquí recordamos la palabra de Jesús cuando dijo:
cuando dice el Evangelio, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí tenemos a una madre a quien el Señor le concede la potestad de ser su hija. Y esto se infiere por su propia fe. Y también la sanidad de su hija, que fue el objeto de su búsqueda. Aquella mujer no solamente recibió sanidad, sino salvación. Aquí encontramos el verdadero rostro del amor materno. Toda regla tiene su excepción. Sabemos que hay madres que no debieron tener hijos. A veces oímos historias horripilantes de madres que abandonan a sus hijos. Pero son las excepciones. Por regla general, una madre no actúa así. El verdadero rostro del amor de madre lo vemos en esta historia. Un amor que fue imparable, un amor perseverante, un amor que estaba dispuesto a permanecer intercediendo hasta que escuchara las palabras: hágase contigo como quieres. Y la historia termina con estas palabras: y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuál hora? Aquella hora cuando la madre se enfrentó a la batalla de su fe. Aquella hora cuando se mantuvo firme y esperanzada hasta ver la victoria. Aquella hora cuando ella confió en Jesús como el Salvador, el amigo, el Dios soberano, que cuando al principio pudo sentirlo, aun cuando al principio lo pudo sentir hostil hacia su ruego, algo le mantuvo creyendo en su bondad. No se dejó llevar por las apariencias. Ella sabía en su corazón que en aquel hombre estaba la respuesta para su necesidad. Estimadas hermanas, he aquí un ejemplo digno de imitar. Probablemente usted sabe de lo que estoy hablando, porque ha tenido que derramar muchas lágrimas al ver a sus hijos sometidos a la obra del diablo, o quizás dominados por algún terrible vicio, presos de algunas pasiones prohibidas, rebeldes y pertinaces, que pudieran andar ellos caminando hacia las mismas garras de aquel que pudiera desgraciar sus vidas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a quedarse con los brazos cruzados mientras el diablo va aplastando a sus hijos? Salga al encuentro de Jesús. Decida persistir hasta que Dios le conceda su oración. Yo le puedo asegurar, no le puedo asegurar algo. No le puedo asegurar que usted va a vivir hasta ver la respuesta a su oración. Pero lo que sí puedo asegurarle es que el Señor le va a contestar. Quizás usted no viva para verlo, pero Dios, por gracia infinita, contesta las oraciones de sus hijos. Nadie tiene más interés en liberar a nuestros hijos de todos los peligros y riesgos que viven como lo quiere hacer Jesús. Porque Él dice la palabra: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Su hijo no vino al mundo para estar en una clínica de adicción constantemente, ni mucho menos en una prisión. Dios no permitió que su hijo viniera al mundo para que terminara asesinado de una manera tan salvaje. Dios no permitió que su hijo viniera al mundo para que se convirtiera en un criminal o en un violador. Los propósitos de Dios son buenos y nobles. Somos nosotros, con nuestra perversidad, los que echamos a perder lo bueno que Dios ha hecho. ¿Está usted orando de verdad por sus hijos? ¿Está consciente de que está enfrentándose a una batalla a muerte? ¿Está consciente que usted es una persona de influencia? Los padres ejercen una extraordinaria influencia en sus hijos. Como ya dije, ellos van a ser influenciados por una sociedad corrupta. Pero usted no puede subestimar la influencia que usted, como padre o madre, puede ejercer en sus hijos. Aproveche las oportunidades que tiene. Transmita enseñanzas. Probablemente sus hijos estén atravesando por un tiempo de locura temporal. Y
lo uso el término locura temporal porque eso es lo que se parece. No quiere decir que los hijos lleguen a una etapa en que pierden el juicio, ¿no? Pero dan la impresión como que perdieron el juicio. Y eso significa que no entran en razones bajo ningún concepto. Vaya, es la historia parecida a la del hijo pródigo, que no fue que se volvió loco, pero cuando regresó, dice la Biblia, y volviendo en sí, ¿verdad? Hay una etapa de los 15 hasta los 19 o 20, hay esperanza. No pierda la esperanza. Le parece que esos años no van a pasar, pero sí pasan. En una ocasión alguien le preguntaba al doctor Dobson, ¿qué voy a hacer? Mi hijo cada día está más rebelde y cada día respeta menos mi autoridad como padre. No sé qué voy a hacer. Y él le dio algunos consejos. Y entre las cosas que le dijo, mira, no pierdas la fe. Esa etapa va a pasar. Tu responsabilidad como padre o madre es velar para que las decisiones que tomen tus hijos no dejen consecuencias permanentes. ¿Y cómo podemos velar? Bueno, orando. Pero para orar hay que creer. Y creer que Dios no solo escucha la oración, sino que Él responde, hermanos. No es orar hoy porque escucharon este sermón y ahora se tiren, vayan para su casa y se tiren de rodillas y no almuercen, se pasen toda la tarde en ayuno. No, el objetivo no es que nos convirtamos en cristianos de cuerda. El objetivo es que hagamos de esto un estilo de vida, entendamos la necesidad. Hay muchísimos enemigos que nos asedian. Hijos, ustedes han oído este mensaje. Sus madres tienen a ustedes un amor imparable, incondicional. ¿Te has preguntado cuál es la mejor recompensa que puedes regalarle? Tu respeto y obediencia. La Biblia dice honra. Reconoce el esfuerzo y la dedicación que cada una de ellas hacen todos los días para que tú puedas vivir feliz. Sé que a veces se hace difícil, pero entiende esto: tus padres no son tus enemigos. Tus enemigos están afuera. Y esa persona con la que hoy no te pones de acuerdo quizás, porque ve las cosas desde un punto de vista tan diferente a los tuyos,